Bienvenidos al análisis del último avance de Superman, del sneak peek que se lanzó oficialmente hace un par de días. Subí vídeo comentando con vosotros las primeras impresiones, mi reacción, pero ya os adelanté que me apetecía mucho porque consideraba que era muy interesante subir un análisis comentando todos y cada uno de los fotogramas, analizando los frames, teorizando, haciendo conjeturas sobre la trama, sobre qué podría pasar en ciertas escenas, destacando todos y cada uno de los aspectos comiqueros que tenemos en este último avance. También reseñar los aspectos técnicos, como por ejemplo el etanolaje, la fotografía, la banda sonora, la dirección de James Gunn. Y en definitiva, comentar junto a vosotros y disfrutar de este nuevo último tráiler de Superman, que además dentro de muy poquito se rumorea que podríamos llegar a tener otro. Y es que James Gunn compartió en sus redes sociales que a día de hoy se encuentra finalizando y terminando de editar el próximo tráiler de Superman, que se rumorea que podría llegar el próximo 18 de abril, que es el Superman Day, y que, como ya os he estado contando en los últimos días, en la última semana, subiendo diferentes vídeos acerca de la película, tanto Peter Safran como James Gunn y el resto del reparto dan como empezada la campaña de marketing con, ya sabéis, ese eslogan de el verano de Superman. Este último sneak peek ha sido un bombazo, exactamente igual que el primer tráiler que tuvimos en diciembre, a pesar de que hay un par de escenas que han causado un poco de polémica, quizá porque la gente no las pueda llegar a entender o porque son cosas nuevas que no se habían hecho antes. Vamos, como os digo, a analizar todo, parándolo escena por escena, destacando lo más importante. Pero antes déjame decirte que si te gusta Superman, si te gusta el universo DC, el cine, las series, los cómics, pues que te suscribas y que actives la campanita. Si te gusta el vídeo, te invito a que eches un vistazo también al resto del canal. Mi nombre es Alex, para aquellos que lo hayáis descubierto desde hace muy poquito, y para los que lleváis ya un tiempo, simplemente agradeceros todo el apoyo que me estáis dando últimamente, que la verdad que el canal va muy bien, los comentarios son muy buenos y yo estoy muy contento. Vamos a empezar, no voy a poner el tráiler de corrido, sino que vamos a ir comentando pues algunas imágenes, algunos fotogramas, destacando lo más importante, lo más comiquero, lo que más nos llame la atención o merezca la pena hablar de ello. Aquí ya me gustaría destacar que todas estas imágenes, todos estos planos que hemos visto de esta tundra son reales. Hay que recordar que James Gunn y su equipo se fueron a Noruega, al pueblo más habitado, al norte del mundo, al norte del globo terráqueo, que si no creo recordar mal, el nombre era algo así como Svalbard, es el pueblo habitable más al norte de todo el polo norte, para grabar estas escenas que se sienten reales. De hecho, por eso se ve tan bien la fortaleza de la soledad y todo el entorno, porque es algo que existe de manera real. Y como yo siempre digo aquí en el canal, que sea efectos prácticos, que se rueden en exteriores, siempre le da un toque más de realismo a la escena para que se sienta mucho más potente a nivel visual y que encaje mucho mejor pues todo lo que tiene que ver con los efectos especiales, CGI, etcétera, con un entorno mucho más realista. Y la verdad que estos planos molan un montón. Y aquí vemos cómo llega David Corenswet. Esta escena la vimos en el tráiler de diciembre, exactamente la misma. Esta es una escena más extendida y aquí podemos ver cómo llega completamente destrozada. Y aquí yo una cosa que me pregunto es ¿qué es lo que le ha pasado a Superman? ¿Por qué se encuentra así? ¿Con quién ha peleado? ¿Contra qué criatura, qué villano, qué monstruo le ha podido dejar así, sin aparentemente llevar rastro de kriptonita en el cuerpo? Porque, como vamos a ver también a continuación en la fortaleza, los robots le hacen un diagnóstico que, vamos, es que estaba prácticamente moribundo, ¿no? Y aquí me gustaría destacar este plano. Me gusta este plano, no sé por qué. David Corenswet tendría que estar congelado, el pobre, porque esto es nieve real. Y aquí llegamos a ver al bicho. Llega el bicho, llega Krypto, que sin duda va a ser una de las cosas pues más potentes de la película, tanto a nivel de personaje como de CGI, que se ve espectacular, y también a nivel de trama, porque seguro que tendrá mucha importancia. Y aquí fijaos que empieza a jugar con él. Y yo aquí os voy a decir una cosa, ¿vale? Os voy a decir una cosa. Ya sabéis que yo tengo una perrita pequeña, y os puedo asegurar que el comportamiento juguetón de Krypto es exactamente igual
que el de mi perra Leia. Yo creo que todos los que hayamos tenido perro o tengamos perro, nos identificamos muchísimo con esta escena, sobre todo si es un perro pues jovencete y juguetón, y es que a mí muchas veces en el sofá o en la cama me ha pasado esto, os lo juro por Dios, y es que lo vi y dije, joder, un perro que es alienígena, que vuela, que lanza visión calorífica por los ojos, que tiene super fuerza, y lo representan como un perro real, y fijaos lo que os decía hace unos segundos del entorno, que se ve mucho más real, se ve que no es nieve falsa, que no es un estudio, que el fondo no es pantalla verde. Y a mí, personalmente, esto son cosas que se sienten mucho mejor integradas armónicamente en la pantalla. Fijaos, el CGI de Crypto aquí es impresionante. O sea, fijaos en la lengua, que tiene incluso la doblez que tienen todos los perros. Fijaos en la capa, cómo se mueve la capa. Se ven todos y cada uno de los pelos. Pero es que este no es el único plano, porque más adelante también hay un primer plano o un plano mucho más cercano en el que se puede apreciar lo pulido que está el CGI, incluso a 3 meses del estreno, porque hay que recordar que todas las empresas, o la mayoría de empresas y productoras grandes de Hollywood, el CGI a falta de tanto tiempo para el estreno, se sigue trabajando y se sigue puliendo en la medida de lo necesario. Y aquí la banda sonora muy chula. Muy chula. Y aquí llegamos a una de las escenas más potentes a nivel visual de todo el tráiler, en el que vemos cómo emerge la fortaleza de la soledad del suelo en algo que yo creo, o al menos no recuerdo que se haya hecho antes en toda la historia audiovisual de Superman o incluso en los cómics, que se emerja la fortaleza cada vez que Superman se acerque o cada vez que la necesite, porque la fortaleza de la soledad es algo que siempre ha estado presente, que siempre estaba ahí, que nunca se escondía. Es como una edificación que siempre, allá donde se pusiese, pues siempre estaba, pero no se emergía y se ocultaba. Y de hecho me parece algo muy interesante porque le da un toque pues mucho más, entre comillas, realista, el hecho de que algo mágico, algo fantasioso, algo comiquero aparezca cada vez que el personaje en cuestión pues lo necesite o esté allí en ese lugar, y además así es algo que se puede esconder del mundo y siempre estará protegida. Y aparte aquí cómo emerge, cómo se levanta, cómo suena la música épica de fondo, es súper chulo, y es evidente que el diseño pues bebe también de la película de Superman de Richard Donner y Christopher Reeve, y también de multitud de cómics. Y bueno, pues a nivel sobre todo de color, de talonaje, cómo se juega con ese blanco y ese azul, la verdad que me parece muy interesante, y dentro también hace un contraste, la verdad que muy chulo a nivel visual en lo que viene siendo el traje de Superman, con un azul más oscuro y con un rojo y un amarillo muy intenso. Y también hay que destacar, como os digo, la música, la banda sonora de John Murphy, que es el compositor de la película, que ya ha trabajado con James Gunn antes. De hecho, trabajó también en DC en la película de The Suicide Squad, que hay que ser sinceros, la banda sonora no es lo más importante, no es lo más destacable de la película. En cierto modo, ahí James Gunn utilizó un montón pues de música más comercial, más pop, más mainstream, y no tanto banda sonora armónica. Yo ya sabéis que soy muy de banda sonora, de clásica, de toda la vida, con coros, con melodías, con leitmotivs, y a mí esta, pues que deciros que me encanta. De hecho, a modo de curiosidad, ¿vale? A modo de curiosidad, esta banda sonora que estaba sonando de fondo, y cuando se emerge, es la misma melodía, ¿vale? El mismo que la intro de DC Studios.
Y aquí también apreciamos otro momento muy comiquero en el que vemos la puerta de la Fortaleza de la Soledad, que al igual que en los cómics tiene el escudo de la casa de él, tiene el logo de Superman en la puerta, y tenemos que destacar el momento en el que se abre. Hay un plano que es simplemente increíble. Destacar de nuevo aquí el CGI de Krypto otra vez, cómo mola, es que se ve la lengua, se ven los dientes, se ve el labio, increíble. Fijaos la capa, la caída de la capa, el collar, que el movimiento del collar es natural, es completamente natural. A mí me asombra, la verdad. Y hay mucha gente que no se ha dado cuenta de este detalle, pero la Fortaleza de la Soledad, la puerta se abre cuando Krypto ladra, reconoce el ladrido kryptoniano de Krypto. Por eso, la razón por la que se abre. Y yo aquí en esta escena me pregunto si también veremos la llave dorada de la Fortaleza de la Soledad que tiene Superman, porque en los cómics existe una llave que está hecha de material de una estrella, ¿vale? De una estrella que es muy, muy, muy pequeñita, pero que es muy, muy densa y que esa llave pesa muchísimo. De hecho, eso es algo que está en el cómic de All Star de Grant Morrison y de Frank Whiteley en una viñeta, lo cuenta Superman. No es algo que se vea habitualmente en los cómics, incluso no es algo que se vea habitualmente cuando Superman acude a la fortaleza, pero sí es algo muy, muy comiquero que se ha visto innumerables veces en las viñetas. Y después del ladrido de Krypto llegamos a otro de los planos que ha vuelto locos a los fans en redes sociales, entre otros a mí, y es este de aquí, este plano general muy abierto de la puerta de la fortaleza, donde el CGI otra vez es simplemente increíble, los pulidos que se ven los cristales, el reflejo y la luz de los mismos, que es algo muy, muy difícil de hacer, cómo se ilumina el escudo de la casa de él, de Superman, qué bien queda. Y aquí vemos cómo, bueno, pues se abre la puerta. Fijaos, Krypto, qué bien se ve aquí, cómo lucen, es que se ven todos los pelos, y esa capa es CGI también. Y fijaos la nieve que está entre medias y se ve de locos, o sea, se ve de locos. Es impresionante lo bien que se ve. Y bueno, vemos cómo Krypto mete a Superman dentro de la fortaleza. Y aquí hay una cosa que a los frikis como yo no nos ha gustado, o es un detalle que igual tiene su explicación en la película, porque siempre hay que esperar a verla para juzgarlo, pero aquí me encuentro con un detalle que era mejorable, y es que el robot le llama Superman en vez de por su nombre kryptoniano, que como ya sabéis es Kal-El. Kal-El es el nombre original de Clark, ¿vale? Es el nombre kryptoniano que le dieron sus padres, y a mí me hubiera gustado, no, a modo de detallito, friki, pijamero, fan de Superman, que le hubiese llamado Kal-El, aunque, como os digo, igual tiene su explicación dentro de la película, porque igual están configurados de alguna manera para que, bueno, pues nombren a Superman por su nombre de superhéroe y no por su nombre de pila. De este plano me gustaría destacar una cosa, y es esta puerta que tenemos aquí detrás. ¿Qué será? Porque ya sabéis que la Fortaleza de la Soledad es muy, muy grande. De hecho, en los cómics es inmensa. Tiene habitaciones donde guarda animales o extraterrestres de los que no queda ninguna otra especie en el resto de la galaxia. Tiene también una armería con armas extraterrestres de otros planetas. Tiene también su zona de descanso, su zona de trofeos, su laboratorio. Puede que incluso se encuentre en la zona fantasma también. Pero de esta escena también me gustaría destacar otra cosa, pero a nivel auditivo, y es que vamos a escuchar qué es lo que suena cuando se abre la puerta, y escuchamos unas voces que os van a resultar muy, muy interesantes. Fijaos que lo voy a echar un pelín para atrás, voy a subir el sonido, me voy a quedar callado y lo vamos a escuchar y analizar. Superman! Kal-El, ja Kal-El, ja tu icho. Y es que son los padres de Superman, los padres kryptonianos de Superman, Jor-El y Lara. Si os escucháis, cuando se abre la puerta de la fortaleza, se escucha una voz de mujer hablando en kryptoniano, y a continuación, cuando los robots están llegando, se escucha al padre de Superman, se escucha a Jor-El
decir Kal-El. O sea que esto es un detalle que quizá muchos de vosotros no os hayáis dado cuenta, pero si subís el volumen a tope, yo la verdad que como tengo unas orejas muy grandes, casi como Legolas, pues la primera vez que me puse el tráiler, lo escuché, me llamaron la atención las voces y a continuación lo paré, lo eché para atrás, lo volví a subir el volumen y lo confirmé. Al menos la de Jor-El estoy 100% seguro. La de la mujer puede que sea, bueno, pues algún tipo de automatización dentro de la Fortaleza de la Soledad, porque es cierto que en los cómics siempre ha tenido mucha más importancia el padre Jor-El antes que Lara, aunque por ejemplo en la serie de Superman and Lois decidieron hacerlo al revés. Fue la madre Lara quien estaba en la Fortaleza de la Soledad y se le dio pues mucha más importancia, sobre todo en las últimas temporadas. Y esto es un detalle que quizá muchos de vosotros habríais pasado por alto, pero me parecía muy importante mencionarlo. Y bueno, aquí vemos cómo llegan los robots de la fortaleza, que son muy comiqueros, son exactamente igual que en los cómics, con la capa, con el diseño y también con los números que tienen en el pecho, porque vemos que aquí tiene el 4, luego en la de enfrente vemos a la 12 y bueno, pues hay que comentar aquí una de las polémicas que hemos tenido en este tráiler, y es que, bueno, muchos dicen que aquí pues hay una incongruencia a nivel de guión, porque vemos que el robot número 4 dice: no hace falta que nos agradezca, señor, no lo valoramos, no tenemos conciencia alguna, solo somos autómatas hechos para servir. Le presento a la 12, es nueva, plano de la 12 con un CGI y unos VFX, os lo digo, muy buenos, son tremendos, porque hay que ver lo orgánico que se mueve, lo bien que luce, la luz, los reflejos, cómo está terminado. Fijaos el 12 que bien se ve, la iluminación del robot, los encajes, la verdad que es simplemente espectacular. Como os digo, aquí vemos el enganche de la capa y vemos también cómo la 12 siente y dice: me miró. Y es que aquí, como os decía, muchos se han quejado de que hay una incongruencia de guión, de que no, yo no tengo consciencia, soy un robot, soy autómata, y sin embargo la 12 como que se avergüenza, se ruboriza porque Superman la ha mirado. Y es que aquí hay que tener un poco dos dedos de frente. Para empezar, a lo largo de toda la historia de Star Wars hemos visto y nos han enseñado cómo los robots tienen sentimientos, cómo los robots sienten, cómo encajan dentro de la sociedad, cómo establecen relaciones sociales y no son únicamente sirvientes, o nos han demostrado que tienen corazón. Y aquí vemos en una escena sin contexto, porque tenemos que tener en cuenta qué es lo que ocurre con la película, tenemos que ver la relación que tiene Superman con esos seres, porque a lo mejor es cierto, no tienen consciencia, pero a medida que viven, a medida que pasa el tiempo y que se relacionan con Clark, puede que sí desarrollen ese tipo de consciencia y de sentimientos hacia su amo, en este caso Clark. Y también hay que tener en cuenta que en este caso este robot se identifica con una chica o ha sido creada con la conciencia de una mujer, y evidentemente Superman es un maromo alto, guapo, mazao, con ojos azules, y que encima es Superman. A mí me parece algo completamente normal. De hecho, este tipo de discusiones entre robots la hemos tenido a lo largo de toda la historia del cine, y me parece una escena muy simpática, y un humor ni siquiera me parece infantil, me parece simplemente un chascarrillo tonto que ni siquiera me parece que sea humor, simplemente me parece que le da humanidad a los robots, les humaniza, les hace sentir que no sean únicamente sirvientes. Y a mí es esto, bueno, pues algo que me gusta mucho. Este plano me parece una auténtica barbaridad. Sé que soy muy pesado, pero qué bien se ve a nivel estético, qué bien luce la luz, los colores, el reflejo, todo esto también. Además, evidentemente hay mucho CGI, pero la Fortaleza de la Soledad fue construida, es un escenario real, es atrezo. Y eso lo que provoca es que se vea mucho mejor y se sienta real. Y sin duda alguna merece mucho la pena este tipo de cosas, porque, como os digo, luce absolutamente increíble. Y aquí vemos cómo le están diagnosticando a Superman qué es lo que le pasa, qué es lo que le ha ocurrido, que tiene roto por dentro. Y aquí en este diagnóstico, bueno, pues ya los robots, que fijaos cómo se ve, es que es una locura, dicen: tiene 14 huesos fracturados,
Vemos aquí cómo le están haciendo pues ese escáner con, si os fijáis, simbología kryptoniana, y dice, tiene dañada la vejiga, el riñón, el intestino grueso y los pulmones. O sea que está hecho un absoluto cromo, ¿vale? Está hecho un absoluto cromo. Fijaos el robot, que es que mola muchísimo, que esto es una cámara. Esto es una cámara, y es que se mueve la cámara y se movía la boca. Aquí tenemos un vistazo mucho mejor del traje. Creo que aquí se ve cómo realmente se va a ver en toda la película, que está un pelín más ajustado a nivel visual. La luz mola muchísimo, unos colores rojo que, como os decía, hacía un contraste muy muy chulo entre la fortaleza y los robots. Y aquí lo que van a hacer va a ser sanarle, recuperarle con la luz del sol. Y que en este caso llegamos al segundo apartado, entre comillas, polémico de este último avance, porque el Sol, como ya sabéis, lo que hace es que le da los poderes a Superman. Para que lo entendáis, las células de Superman son como, entre comillas, baterías solares, que con la luz, con la radiación del Sol, se llenan, y es por eso por lo que puede volar, puede utilizar visión calorífica, rayos X, aliento congelador, etcétera, etcétera. Y es algo que ya hemos visto también anteriormente en películas, en series, en los cómics, lo hemos podido ver en el Snyder Cut, en Superman Returns, en Superman and Lois. Hay 1000 millones de viñetas en los cómics en los que, bueno, pues vemos a Superman como incluso se adentra dentro del Sol para recuperarse. Pero claro, aquí hay que tener una cosa en cuenta. Para empezar, le van a poner como una especie de super ultra lupa, que eso lo que hace es que se concentran mucho mejor los rayos del Sol. Vemos cómo la fortaleza de la soledad rota sobre sí misma, que esto es algo que yo tampoco recuerdo que haya pasado antes en los cómics, algo muy muy chulo. Fijaos todos los cristales, lo bien y lo chulo y lo potente que se ven. Fijaos también los robots, fijaos lo grande que es la fortaleza de la soledad con esta sala, y el hecho de que haya más artilugios le da como un toque pues mucho más potente, ¿no? Mucho más interesante, y que te preguntes qué es todo eso, qué es lo que hay. Y vemos cómo esa gran lupa, bueno, pues se concentra y le va a dar 292 veces el nivel de luz y de calor del Sahara Premium 1, que no sé si se referirá al Saharan del desierto del Sahara o de incluso otro planeta dentro de la galaxia y del universo de DC Comics. Y el rayo del sol le da directamente y comienza a gritar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Superman se está quejando, Superman está dolorido, pero hay que tener en cuenta que, como nos han contado, tiene 14 huesos rotos, tiene el intestino grueso, los pulmones, el riñón y la vejiga completamente rotos, destrozados. Y todo eso se está sanando dentro de su cuerpo, se está recolocando, y por lo tanto le tiene que doler una auténtica barbaridad. No entiendo cómo hay gente que no puede llegar a entenderlo, y sobre todo a quejarse y a sentirse como ofendidos por esta absoluta gilipollez que es muy fácil de comprender. Imagínate todo eso, tus huesos, tu riñón, tu pulmón, todo eso completamente destrozado y sanándose y recolocándose dentro de tu cuerpo. Obviamente no va a ser agradable, ni siquiera para Superman, y encima todo eso a una velocidad súper rápida, porque no es algo que se tire 3 horas en una cama, sino que eso, ¡pah!, en segundo, todo eso y arreglado. Y por cierto, aquí también destacar la interpretación de Coren Sweet, los robots también, es que cómo luce, es que cómo se ve, es absolutamente increíble. Y bueno, pues aquí ya tenemos el inicio del tráiler que tuvimos en diciembre, prácticamente con las mismas escenas. Destacar la banda sonora, que aquí cuando rompe la luz y le golpea a Superman se escucha increíble, muy muy épico. Y aquí tenemos a continuación, bueno, pues las escenas que tuvimos en el tráiler de diciembre, con una cosita más, que es que aquí se escucha el está de vuelta de Lex Luthor. Fijaos. He's back. He's back. El monstruo, el kaiju, se ve también más fluido, ¿vale? Y con un mejor CGI que el de diciembre. Si no me creéis, id a consultarlo porque se ve mucho mejor. Esta escena del fuego también es un pelín más larga, un mejor vistazo a Hawkell, que también, ¿vale? También hay una diferencia con las plumas respecto al tráiler de diciembre. Aquí el vuelo
y el nivel de detalle de las plumas se ve mucho mejor, mucho más fluido. Le vemos con el padre, ¿vale? Vemos a ver que en esta película yo creo que quizá el infarto o quien fallece no es el padre, no es Jonathan, sino que es Martha Kent, la madre, quizá puede ser. Vemos también un vistazo a Clark Kent, la puerta del Daily Planet, que es simplemente impresionante. Creo que el Daily Planet además va a ser también muy, muy comiquero. Aquí hay que destacar que esto que vemos del fondo puede ser Solaris. Puede ser uno de los villanos de Superman que también aparece en el cómic All Star, que sabéis que es, bueno, pues una de las referencias más importantes sobre la que se ha basado James Gunn a la hora de hacer esta película. Tiene un diseño muy parecido y también vemos un rayo verde que podría ser Guy Gardner, que parece que está oculto detrás de Rachel. Este puede ser perfectamente el piso bien de Clark o bien de Lois, y aquí pues escenas que ya hemos visto en otros adelantos de la película. Mira hacia arriba, otro de los eslogans de la campaña promocional junto al verano de Superman, y otro vistazo al Daily Planet. Y finalmente el tráiler cierra con esos gritos de Superman repitiendo el primer teaser que tuvimos, y este vistazo, ¿vale? Este vistazo al robot que parece que va a morir en la Fortaleza de la Soledad. ¿Qué número será? ¿Será el número 4 el que le recoge? ¿Será el número 12 la que tiene conciencia de mujer? Vemos que el traje es diferente, ¿vale? Aquí el traje está quemado, está dañado, por lo que obviamente va a ser una escena distinta, pero me parece muy, muy interesante. Otra de las cosas que también me gustaría destacar a nivel auditivo de este plano de Guy Gardner es que el anillo, cuando lo utiliza, suena al contrario que cuando nos lo enseñaron por primera vez. Fijaos, escuchad. ¿Os habéis escuchado? ¿Habéis? Que el tráiler luce muy bien, la banda sonora sin duda es un avance tremendo, y este plano final del logo de Superman con esas luces rojas y azules y encima con un amarillo muy, muy saturado es algo que mola muchísimo. Ya hasta aquí el análisis del tráiler. Espero que os haya gustado, que os haya enseñado cosas de las que no os hubieseis dado cuenta. Suscríbete, activa la campanita si te gusta el universo de DC, los superhéroes, los cómics, el cine, etcétera, para estar al tanto de todo y no perderte nada. Mi nombre es Alex, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto en un próximo nuevo vídeo. Chao.